Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el canal, bienvenidos a otro video acá con los Dinins. Mi nombre es Windy si no me conocen y soy venezolana, vivo en Chicago y como pudieron ver en el título del video les voy a contar cómo conocí a mi esposo gringo. Yo creo que este era un video que yo debía haber hecho antes, ¿no? Pero pues bueno, el tiempo de Dios es perfecto, como dicen por ahí, así que yo lo voy a hacer hoy y les voy a compartir la historia de cuando comenzó mi relación con mi esposo. Bueno, y si ustedes son nuevos acá en el canal, les recuerdo que mi esposo se llama Nick. Él es americano, nacido, criado y ha vivido toda su vida acá, específicamente en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, que es donde vivimos, ¿no? Actualmente. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Y todo comenzó en el año 2017. En aquel entonces yo vivía en Chile. Pero me acuerdo que en la época de verano de acá, que allá en Chile es invierno, yo estaba en Chile no me estaba yendo muy bien que digamos. Y pues yo aproveché de venir para acá, para los Estados Unidos, a visitar a mi familia, que si echamos cuenta, eso sería hace como 6 años. En aquel entonces la situación en Venezuela era horrible, muy grave, muy mala. Entonces ellos se vinieron para acá, para los Estados Unidos, a pasar una temporada. Y bueno, yo como estaba ya en Chile, que sí que no, pues decidí venir para acá, aprovechar para verlos, porque necesitaba, ¿no? Quería verlos. Y además aprovechar para pasar el tiempo acá trabajando, haciendo otras cosas. Entonces yo llegué acá y comencé a trabajar en una empresa en la que mi mamá había ido. Me acuerdo que ese primer día de trabajo que fui con mi mamá ya todo el mundo la conocía porque había estado trabajando unas semanas antes allí. Entonces cuando yo llegué allí, pues fue como que bien fácil empezar a relacionarme con todo el mundo, porque decían, ah, es la hija de ella, o entonces pues me hablaba. Otra cosa muy importante es de decir que en aquel entonces, hace 6 años, la comunidad venezolana acá en el área de los suburbios de Chicago era muy pequeña, no era lo que es hoy en día. Es que aún así, comparado a la población mexicana, de otras nacionalidades, a la centroamericana mejor dicho, aún somos una comunidad pequeña, pero es verdad que hoy en día somos muchísimos más. Entonces en aquel entonces, cuando llegaba una venezolana, era como que, ay, esta es venezolana, ¿dónde salió? Y me acuerdo que las mujeres comenzaron a decirme, oh, mira que el güero, ¿no? Decían, mira el güero. Y yo, a mí no me interesa el güero, le decía yo. ¿Yo para qué quiero ese güero? Y total que así fueron pasando las semanas, pero claro, tú te empiezas a dar cuenta que la persona como que ya te empieza a echar el ojo, o de repente volteas y notas que la persona te está viendo, o las miradas pesan. Y así fue la situación con él hasta que nos presentaron. Igual, aunque nos presentaron, yo trataba en aquel entonces, y aún no, porque es parte de mi personalidad, de ser bastante como que, ok, calma ahí, de mantener el profesionalismo, vamos a llamarlo así. Y entonces un día, yo me acuerdo que, estas fueron semanas después, que yo estaba trabajando así en una mesa. Eso fue como antes de la hora del break, que normalmente es a las 9 de la mañana. Y él me pasa por el lado y me da un papelito doblado. Resulta que yo abro el papelito y veo que dice Nick, una carita feliz, y su número de teléfono. Y yo veo el papelito y yo como que en la vida alguien me había dado un papelito con su número de teléfono. Y yo así como que, y este de verdad cree que yo le voy a escribir a él. No, papá, ¿qué va? Y entonces yo no guardé el número de teléfono, yo nada. Me acuerdo que ese día era un martes, no sé por qué me acuerdo que era un martes, pero era un martes. Y ese día la empresa estaba celebrando los aniversarios de algunos trabajadores, y había una comida, un picnic afuera de la empresa. Y yo dije, bueno, hoy como la cosa está media revuelta, yo voy a aprovechar y como él me dio esto, yo se lo voy a devolver.
pero se lo voy a devolver con mi número, porque realmente es que a mí no me interesaba comenzar una relación. Yo no andaba buscando hombre, nada de eso, nada, yo no andaba de eso. Y resulta que yo le doy, anoto mi número en un papel y se lo devuelvo. Sí, a la hora de terminar la comida yo voy, porque él, Nick en aquel entonces fumaba. Entonces él comió, se fue a fumar un cigarro y se fue a trabajar en su máquina. Yo lo vi y yo dije, yo le voy a entregar su papel. Y en eso voy caminando hacia su máquina y él me ve y él abre los ojos estos así grandísimos y yo, le digo, toma, se lo doy. Pero justo en ese momento llegó otra compañera de trabajo y se pusieron a ir a hablar y yo, bueno, hablamos después. X. Él me cuenta que el papel, después que yo se lo di, el papel lo perdió. Pero por alguna razón Nick es muy bueno con los números. Entonces él vio el papel y vio que yo le había puesto mi número de teléfono y se grabó el número de teléfono. Entonces ese día en la noche él me escribe. Pero esta es la historia que él después me cuenta, ¿no? Que había un número del que no estaba seguro. Porque el papelito se lo había perdido y había un número del que no estaba seguro. Entonces intentó una vez con ese número y otra persona le respondió y le dijo que no, que estaba equivocado. El segundo intento finalmente fue el mensaje que me llegó a mí. He de decir en todo esto que yo se lo di como que si él quiere que escriba, porque yo no le voy a escribir. O sea, él aquí con este papelito que a mí me dio no tiene chance ninguno. Pero como digo, yo no andaba buscando entablar una relación ni nada por el estilo. Yo simplemente, bueno, conocer gente, ¿no? Tampoco me entusiasmaba mucho el hecho de que el inglés mío en aquel entonces no era lo que es hoy en día. O sea, mi nivel ha subido muchísimo y es claro por la convivencia. Entonces en aquel entonces yo no me sentía tan segura, no me sentía segura hablando inglés fluido con una persona que es su idioma materno, ¿no? De por sí. Entonces comenzamos a hablar ese día por la noche y pues al otro día nos vimos en el trabajo, normal, y comenzamos a hablar, o sea, ya estábamos siempre hablando por mensaje. Y él me dice que me quería invitar a un parque el sábado. Era un picnic que él quería hacer. Y que me iba a presentar a... Que quería que yo fuera porque en el picnic iba a estar también TJ, ¿no? Ya él me había dicho de TJ, que TJ es su hijo, ¿no? Pero que le decían TJ, se llama Trenton y todo lo demás. Y entonces yo cuando veo la invitación y yo me quedo así como que, este está loco. ¿Cómo es que él me va a invitar a salir la primera vez a un picnic donde va a estar su hijo de 4 años? Tenía TJ cuando yo lo conocí. Donde va a estar su niño de 4 años. O sea, ¿cómo él me va a presentar a una desconocida, a su hijo, así a la primera? Y yo le dije que no. Yo le dije, no, sorry. Y yo de uno se lo dije. Yo le dije, ¿cómo tú me vas a presentar a mí a tu hijo? O sea, no. Yo pensaba que primero deberíamos salir él y yo, ¿no? Y él ver pues, si le interesaba algo o no. O por lo menos amistad, lo que sea. Y después presentárselo a tu hijo. Yo creo que esa sería la manera. Pues para él no. Él decía, no, yo quería ver desde un principio. Igual esto él me lo dice después. Yo quería ver desde un principio si la cosa iba a funcionar o no. Entonces yo le dije que no. Y todos los días comenzamos a hablar un martes. El miércoles me invitó a salir, yo le dije que no. Y el jueves me volví a hacer la misma pregunta. Y el viernes, hasta que el viernes yo le dije tantas veces que no. De verdad, yo le digo algo, Nick tuvo conmigo una paciencia. Ay, Dios mío, porque ese hombre cómo se llevó en ese proceso. Al final le dije que sí. Y no era por hacerme la dura de que, la sabrosona. No, era porque de verdad yo no lo veía. Digo, yo no quiero conocer a un niño. O sea, es que en mi cabeza no me entraba. Y todavía yo no creo que esa sea la manera de proceder, ¿no? En fin, al otro día pues le
le digo dónde yo vivía en aquel entonces y resulta que por cosas del destino, miren, aquí cuando ustedes comienzan a trabajar, todo el mundo vive, una persona vive por allá, la otra persona vive por allá, la otra persona vive por allá. Él y yo vivíamos súper cerca. O sea, él para llegar a su casa, él pasaba al frente de mis departamentos. Entonces, los astros se alinearon, como lo quieran ver. Él me pasó a buscar el sábado en la mañana y pues yo me monté en el carro y yo así como que, ay, Dios mío. O sea, era la primera vez estando fuera del trabajo, porque todas esas semanas antes, que había sido ya como un mes y medio, yo lo veía en el trabajo, ¿no? Y yo me monté en el carro, yo lo saludo y tal, normal. Y entonces yo le pregunto, ¿y tu hijo? ¿Dónde está el niño? Me dice, está atrás. Y en eso yo me volteo así, y cuando veo aquel catirito, aquel niñito, imagínense, un niño de 4 años. TJ ahorita tiene 10 años, en septiembre cumple 11, y yo lo conozco desde que tenía 4 años. Y sentadito así chiquito, aquellos ojos verdes, porque él no tiene los ojos azules como Nick, él los tiene verdes. Y yo, ay Dios, y yo le empiezo a hablar en inglés y él así súper tímido y hablaba bajito y todo lo demás. Entonces bueno, fuimos al parque y tuvimos el picnic y todo lo demás. En este parque es donde él más adelante me propone matrimonio, porque es el primer lugar en el que salimos, ¿no? Al que fuimos. Pero, sin adelantarme, vamos por parte. Ese día estuvimos allí, hicimos un picnic y todo lo demás. Después fuimos a... ¿dónde fuimos después? Fuimos a dejar a TJ a una fiesta que tenía en uno de estos lugares de maquinitas y todo. Ahí lo dejamos con unos amigos. Y nosotros estábamos como que al frente, digamos, en un Buffalo Wild Wings. Y estábamos sentados en la barra y pues aprovechar de conocernos, ¿no? Y nos tomamos unos tragos y eso, y ya después pasamos buscando a TJ. Y después fuimos a comer helado. Y ya después Nick me dejó a mí en mi casa. O sea, realmente el único tiempo a solas que tuvimos como para conocernos de esa manera fue ese tiempo ahí en el restaurante, ¿no? En Buffalo Wild Wings, que estábamos en el bar. Ahora, a partir de ahí comenzamos, pues, como les digo, a hablar más seguido. Pero en ningún momento él me ofreció ser novio, ni nada de eso. Nada de eso, porque él sabía claramente que yo tenía que regresar a Chile. Es verdad que yo en Chile ya no me sentía cómoda en lo absoluto. Entonces, en diciembre yo regreso a Chile. Regreso como el 22 de diciembre, o sea, días antes de Navidad. Él no quería que yo me fuera, él me decía, quédate, quédate, quédate. Y yo le decía, no, tú eres loco, yo no soy persona de irme y lanzarme así a lo loco. Entonces yo me fui para Chile. En Chile me recibió una amiga. Y en enero me voy para Venezuela. En Venezuela estuvo heavy la cosa porque fue llegar a un país, todo estaba totalmente diferente, ¿no? Ya no tenía amigos en Chile, en Venezuela, porque bueno, la mayoría se habían ido ya del país. Entonces de verdad que el tiempo en Venezuela, ay, yo estaba como loca. Pero yo me acuerdo que llegando a Venezuela no, antes de ir a Venezuela, en Chile aún, yo compré los pasajes para regresarme para acá, para Estados Unidos. Yo tenía ya muy claro, y estando en Chile me di cuenta que ya yo no quería estar en Chile, y fue una decisión que me dolió muchísimo. Yo todavía me acuerdo cuando estaba en el aeropuerto en Santiago, que ya me iba, y yo en aquel entonces en Chile tenía ya mis papeles, ¿no? Pero tenía que renovarlos. Y cuando iba saliendo en el aeropuerto de Chile, el oficial de inmigración que te sella el pasaporte de salida, me dice,
cuándo regresas, porque él veía que ya me quedaba poco tiempo en mi, ¿cómo se llama? ¿El permiso? Algo así, no me acuerdo ya. Y yo le digo, no, yo ya no regreso, yo me voy. Y el tipo se me quedó viendo así como que, y yo con el nudo en la garganta. Y me dice, bueno, buena suerte. Y yo después que pasé inmigración, Dios mío, eso fue llorar. Después en el camino porque yo me acuerdo que salí de Chile a Perú. En ese avión yo lo único que iba era llorando y yo no sabía cómo controlarme porque, o sea, eran muchos planes que yo estaba cerrando y ya dejando en Chile que ya, pues ya no se iban a seguir dando. El vuelo ya de Perú a Venezuela, a Barcelona, llegué yo. Ya estuvo mejor la cosa, ya estuvo como más calmado, pero bueno, ese tiempo ahí en Venezuela, la verdad que yo, desde que llegué a Venezuela, yo sabía que yo me voy para Estados Unidos. Ya, ya yo aquí ya no hago nada. Cuando llego a Venezuela, la cosa como que se intensifica con Nick, porque a todas estas Nick siempre me estuvo escribiendo y nos estuvimos escribiendo, estábamos siempre muy en contacto, pero ya cuando estaba en Venezuela ya eran videollamadas diario. Y ya ahí la cosa, pues ya comenzamos a hablar, pues de ¿qué es esto? Tanta habladera y tanta cosa, pues decidimos llamarnos oficialmente novios, ¿no? Entonces pues ya yo lo tenía claro. Yo cuando regresé a los Estados Unidos, pues yo llego con él. En aquel entonces también es cierto que venían muchos venezolanos para acá con sus visas y eran deportados porque en lo que llegaban al aeropuerto el oficial de inmigración les veía características que los hacía sospechosos de que se iban a quedar acá en el país. Entonces no los dejaban pasar. Es verdad que yo estaba un poco preocupada porque yo iba a venir solo otra vez. Realmente desde la última vez que salí en diciembre, hasta el día que regresé, eran 5 meses y medio. No estuve 6 meses fuera. Pero entonces yo decía, bueno, yo tengo a Nick. Cualquier cosa, llámalo, es mi novio, tú verás. Yo dije, lo que tengas que hacer será. Y efectivamente así fue, pasaron los meses. Me acuerdo que esos meses en Venezuela no tenía nada que hacer, entonces lo que me metí en el gimnasio y ya está. Me acuerdo que fui a visitar a mi familia en Puerto Cabello, a la playa. Y ya regresé el primero, salí de Barcelona, salí de Venezuela a Miami el 1 de junio y llegué tarde porque el vuelo se retrasó en salir de allá de Venezuela. Entonces llegué tarde, hice inmigración aquí en Miami como a las 11 de la noche y mi vuelo para acá, para Chicago, es decir, Miami, Chicago, salía a las 5 de la mañana. Entonces pasé la noche ahí en el aeropuerto y ya cuando pasé inmigración, ya Nick y yo estábamos como que ¡guau! Listo, ya estás aquí. Y justamente se hacen las 5 de la mañana, yo me monto en el avión y ya vengo de Miami para acá, para Chicago, son 3 horas y media, si no me equivoco. Y entonces Nick me pasa buscando. Yo le digo, no, porque él me dice, cuando te bajes del avión avísame y entonces yo salgo de la casa. Y yo le digo que chévere. No, porque tú sabes que mientras esperas tu maleta y eso. Bueno, yo me bajé del avión, le escribo, ya estoy aquí, broma. Me acuerdo que yo tenía como comunicarme porque en Barcelona compré una línea T-Mobile que vendían. Yo en shock, buenísimo, andaba ya comunicada. Y entonces cuando llego acá le digo, ya me bajé del avión. Y me dice, ok, ya voy a salir para allá. Y resulta que la maleta no se tardó absolutamente nada en salir. Yo llego a la banda en la que iban a salir las maletas de nosotros y como 5 minutos salió la maleta.
Total que me tocó esperarlo como 25 30 minutos. Lo bueno es que era una época de junio, ¿no? Hacía calorcito ya. No tanto, pero sí ya no estaba ese frío. Y bueno, yo le esperé a que me fuera a buscar y yo le dije dónde yo estaba. Él llegó en su carro. Yo cuando vi ese carro, el corazón me hacía tucu, 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 tucu. Cuando yo vi ese hombre, se bajó de ese carro. Y el abrazo que me dio, estábamos los dos súper felices porque era algo con lo que ya habíamos soñado, ¿no? Ya teníamos como que esos planes que se habían hecho desde que yo estaba en Venezuela, de las cosas que íbamos a hacer cuando yo llegara acá. Y ahora sí como que entablar una relación seria de convivencia, algo que yo jamás ni nunca había tenido, ¿sabes? Una relación así. Entonces... o sea, una relación de noviazgo así en la que haya convivencia. Y pues bueno, a partir de ahí comenzamos a vivir juntos. Entonces estamos hablando de junio del 2018. Exactamente, nos conocimos entonces en el 2017. En junio del 2018 es cuando yo llego ya a vivir aquí en los Estados Unidos. En ese entonces yo entro con una visa de turista que me es aprobada, no, que me es sellada. Al momento de entrar en inmigración me es sellada para estar legalmente 6 meses acá en el país. Entonces los 6 meses, se sacan cuentas, se me acababan en diciembre, ¿no? Yo debía salir del país en diciembre. Nosotros empezamos a vivir nuestra vida. Yo nuevamente comienzo a trabajar en la misma empresa donde nos habíamos conocido, porque claro, ya yo salí de ahí de la empresa muy bien y era porque yo me iba a regresar. Total que la que era mi jefa en aquel entonces se enteró que ya yo estaba de vuelta y yo comencé otra vez a trabajar ahí. Y es donde aún sigo trabajando en otra área ya, porque ya ni siquiera estoy en ese mismo edificio. Pero yo comienzo a trabajar allí y nuevamente pasan los meses. Mi familia llega en septiembre. Entonces yo llegué en junio y ellos llegan en septiembre, 3 meses después. Me acuerdo que yo estaba como loca porque yo tenía que buscarles a mis papás. Venían era mi papá, mi mamá y mi hermano, ¿no? Entonces yo estaba como loca porque necesitaba conseguirles a ellos un lugar donde vivir. Al final, gracias a Dios, les pude conseguir un departamento de una habitación que les sirvió muy bien a ellos para llegar, y que fue el departamento donde Nick y yo vivíamos antes de estar acá. Es decir, ellos se salieron de ese apartamento y Nick y yo nos metimos. Porque cuando yo llegué, Nick en aquel entonces alquilaba en un basement, en el basement de una casa. Ahí era donde nosotros vivíamos. Y teníamos una sala, teníamos una cocinita, un cuarto, un baño. Estábamos bien. Pero yo no soy persona que pueda vivir en un basement porque yo necesito luz. Yo necesito que entre el sol por la ventana. Y si no entra el sol, por lo menos yo necesito ver hacia afuera. Entonces la verdad que el vivir ahí en el basement a mí no me sentía yo muy bien. Yo le decía, así sea este apartamento una habitación, no, porque no era el apartamento de la vida. Yo le decía, necesito salir de aquí, no puedo seguir viviendo aquí. Yo no. Y fue lo que hicimos, ¿no? Pero después que les conseguí ese apartamento a mis papás, ellos llegaron en septiembre. Y Nick los conoció. Yo obviamente ya ellos sabían de Nick, o todo, fotos de todo. Mi mamá ya lo conocía del año anterior en la empresa. Entonces realmente los que los iban a conocer eran mi hermano y mi papá. Desde el principio se cayeron súper bien. Conocieron a TJ también. Fueron a juegos de béisbol de TJ. Y al mes siguiente, en octubre, resulta que Nick me pide matrimonio. Y es en este parque donde tuvimos nuestra primera cita, el picnic con TJ. Pero no fue solo una pedida de matrimonio, fue que el niño, como 2 días antes, se fue a hablar con mi papá porque él pidió mi mano en inglés. Yo no sé cómo, o sea,
ese cuento lo pueden echar mi mamá y mi hermano, que fueron los que estaban ahí, pero porque yo no estaba. Yo ni tenía idea de que ese hombre andaba por ahí hablando con esa gente, pidiendo mano y demás. Pero él pidió mi mano y le dijo, o sea, como pidió la bendición, ¿no? Para poder pedir matrimonio. Y ese fin de semana me acuerdo que fuimos al parque y estábamos en una zona así al lado del río. Hay como una cascadita que hay allí. Y es cuando él me pide matrimonio. Se arrodilló y toda la cosa. Se arrodilló toda la cosa. Y fue donde me pidió matrimonio. Finalmente teníamos planes de que la boda fuera en el verano. No se pudo hacer así porque me robaron el pasaporte. O sea, la propuesta de matrimonio fue en octubre y nos queríamos casar el año siguiente en el verano. Pero como les digo, en mayo me robaron el pasaporte y se retrasó mucho la cosa porque no tenía yo papeles legales. O no tanto papeles legales, porque papeles legales tenía, lo que no tenía era una identificación como tal. Entonces tuve que mandar a sacar cédula en Venezuela, o sea, un montón de cosas que eso se los puedo contar en otro video también, porque da para otro video. Pero finalmente nos casamos el año siguiente, el 2 de noviembre, y desde entonces es que estamos casados. Este año en noviembre cumplimos 4 años de casados, más los 2 que tuvimos de novios. Serían, ¿qué? 6 años de casados, 6 años juntos en total. Y pues bueno, hasta ahora, gracias a Dios, tenemos un matrimonio bastante estable. Estamos bastante contentos el uno con el otro. Y pues muy contenta de cómo se fueron dando las cosas, porque yo creo que sí, el tiempo de Dios es perfecto y lo que es para ti nadie te lo quita. Así sea bueno o malo, lo que es para ti es porque lo tienes que vivir. Y esta fue nuestra historia. Esta fue la historia de cómo conocí a mi gringo, que en la vida me imaginé yo estar casada con un gringo, y menos así, todos ojos azules y toda la cosa. No, para nada. Jamás. Pero bueno, así se dieron las cosas y yo estoy bastante feliz. Me siento contenta en donde estoy en este momento de mi vida. Y este era un video que quería compartir con ustedes de cómo fue mi historia, porque es un video que ya he visto bastante y pues ya me animé a yo contarles esta parte de nuestras vidas. Así que si les gustó el video, por favor denle me gusta, suscríbanse, déjenme algún comentario ahí abajo y cuéntenme alguna historia a ver de qué nos podemos enterar. Y conmigo será hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad en un vlog normal de los que hago yo en este canal. Así que cuídense mucho y hasta luego, chao.